La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy. Que tu palabra fluya entre nosotros y nos bendiga, nos convierta, nos transforme, nos aliente, nos desafíe, nos discipline, nos reprenda lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Nos des esperanza. Quisiéramos eso también todos. Háblanos, Dios, por tu palabra bendita. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Jeremías es el libro que nos toca estudiar. Jeremías, el profeta del exilio. Isaías y otros profetas hablaron de lo que Dios iba a hacer. De hecho, alguno de ellos se quejó y le dijo a Dios: Señor, ¿a qué horas sucede lo que me dijiste que les dijera que va a pasar? Porque no pasó durante sus vidas. Dios profetizó a través de ellos disciplina espiritual, disciplina, es decir, derrota sobre su nación. Dios profetizó destrucción de la nación y no pasaba. Y se burlaban de esos profetas: pues no dijiste que iba a pasar esto, y no pasaba. Jeremías es el profeta del exilio porque en su tiempo lo que profetizó se cumplió. Vivió él la disciplina de Dios para el pueblo. Su mensaje entonces es muy importante para nosotros. Vamos a estudiarlo. Y por eso quiero pedirles que tengamos una idea de todo el libro de Jeremías. Tengo una introducción de esas que les he puesto últimamente. Damos una introducción, por favor, seamos muy atentos a esta introducción y después de eso vendré para compartir con ustedes los primeros versículos del libro de Jeremías. Primeritos versículos, capítulo 1, versículos 1 a 19. Pero primero tengamos un contexto global del libro y de la vida del profeta Jeremías. Adelante. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel.
Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel a arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final, y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David.
Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Amén. Creo que tenemos una idea bien clara, hermanos, de todo el libro. No se leyó un solo versículo bíblico en esta introducción, pero está clara la semblanza histórica de qué es lo que está pasando en este tiempo y de qué se trata la profecía de Jeremías. Celebremos su llamado a la restauración. Otra vez. Gracias por estar despiertos en esta ocasión. Los que estaban despiertos. No despierten al otro de al lado, por favor. Jeremías, como ya dije, es un profeta del exilio. No solamente advirtió algo que iba a suceder, sucedió y lo vivió, él mismo lo padeció. También experimentó el juicio y la persecución del pueblo que no estaban conformes con su profecía, con su mensaje, con su estilo de predicar. Vayamos al texto de inmediato, vayamos, capítulo 1, versículos 1, primero versículos 1, 2 y 3 y luego sucesivamente hasta el 19, para entender el carácter, el perfil de su ministerio profético. Incluso creo que en esto que voy a compartir con ustedes encontramos el mensaje precisamente de todo su libro. Es un mensaje de juicio y de restauración. De hecho, es su llamamiento, es un pasaje que habla de su llamamiento. Lo escribe Baruch, su escribano. Ya se dijo en la introducción que Jeremías posiblemente escribió algunas cosas las escribió el mismo Baruch cuando escuchaba a Jeremías. Tal vez las primeras cosas, sí, él las dijo, las escribió y Baruch después las coleccionó. Pero es evidente que el libro tiene a alguien externo, un tercero, que no es Jeremías. En ocasiones Jeremías habla en primera persona, Dios me habló, y en ocasiones dice Dios le habló, porque es alguien más contándonos la historia. Y esta es la introducción, y es una buena introducción, porque como buena introducción de un libro, especialmente de un libro teológico, nos dice de qué se va a tratar. Y nos dice entonces, ¿cuál es el mensaje de Jeremías? Es la enseñanza para nosotros ahora, aunque al final daré una final enseñanza que me parece que es la más pertinente del pasaje. Vayamos, ahora voy a usar los sís propositivos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Creo que fue la semana pasada que usé los peros, ¿sí? Hablamos de los peros, ¿sí, verdad? Ahora quiero que usemos los sí propositivos de Dios. Como cuando usted dice, si tienes problemas, estoy contigo, ¿no? Es un sí. En caso de, yo estaré. Hacemos una proposición, una promesa, una declaración de que algo será así. Voy a usar eso. Voy a usar esta figura del sí para decir estas enseñanzas. Primera de ellas, si el juicio se cumple, también se cumplirá la promesa. ¿Estoy hablando claro? Si no, lo estudiamos. Dice el texto, versículo 1, 2 y 3 de Jeremías 1, es el principio del libro. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, evidentemente no está escribiendo Jeremías, es a Baruch, de los sacerdotes, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Está escribiendo quién es Elías. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Ahora nos aclara. Voy a platicarles de lo que Dios le habló a Jeremías. Hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Está describiéndonos, digamos, la época, los sexenios en los que Jeremías predicó. ¿Sí me explico en eso? Metafórico de los sexenios, está diciendo cuando predicó en el tiempo de fulano de tal rey que gobernó Israel o gobernó Judá, porque eran dos reinos divididos, esas cosas, ustedes saben eso, lo hemos dicho aquí. Está diciéndonos, ubicándolo en el tiempo. Nos dice sus profesiones, sacerdote, de quién es hijo, y luego nos dice en qué temporadas estuvo predicando. Nos aclara, nos dice de una manera enfática. Nos dice de una manera enfática, palabra de Jehová que le vino. Y la otra vez dice, le vino también. Lo dice a menudo, lo dice durante todo el libro Baruch. Se la pasa diciendo eso, palabra de Jehová le vino a Jeremías. Y eso tiene que ver con su nombre. Jeremías significa inspirado por Dios.
y la palabra del nombre Jeremías y el verbo de levino palabra, que es la misma idea, le inspiró Dios, se parecen. Entonces hace honor a su nombre. Ahora bien, Baruc está muy interesado en que en que nosotros, los lectores, los de aquella época, él pensaba en los de aquella época seguramente solamente, no sabía lo que estaba haciendo un libro sagrado, pero es evidente que está bien para nosotros. La idea es que el lector entienda que Jeremías es profeta de Dios. Ahora, ¿por qué? Usted y yo ya lo sabemos. A usted y a mí no nos tiene que convencer Baruc de que Jeremías es profeta de Dios. Ya lo sabíamos nosotros. Está en la Biblia. ¿Cómo no va a ser profeta de Dios? Está en la Biblia, ya lo sabíamos. Pero ¿por qué Baruc está tan interesado? Porque en la época de Jeremías había otros profetas más exitosos que Jeremías. Había profetas que tenían mega iglesias. ¿Sí me estoy entendiendo? Había profetas que salían por televisión y escribían muchos libros y eran millonarios porque ganaban mucho dinero, porque los reyes de ese momento les gustaba escuchar a esos profetas. A la mayoría de la gente le encantaba escuchar a esos profetas. La gente le encantaba escuchar a esos profetas. Cientos y miles de profetas había. No uno ni dos, cientos y miles que había en el reino del norte y en el reino del sur. Por supuesto que Jeremías era un profeta diametralmente opuesto a lo que ellos predicaban. Hasta contra ellos predicó Jeremías. Jeremías agarró parejo, predicó en contra de sacerdotes, predicó en contra de otros profetas, en contra de gobernantes, en contra de la gente común, porque Dios le daba esa palabra, esa profecía. Por eso Baruc insistentemente nos dice, le vino palabra de Jehová, y cada vez que dice le vino palabra de Jehová, está haciendo alusión a su nombre. Se llama Jeremías porque de veras fue inspirado por Dios. Esto que acabamos de leer es una especie de introducción, insisto, pero nos ayuda a entender su mensaje. Porque, hermanos míos, lo más significativo de esto, no terminé el texto, ¿verdad? No leímos el final, ¿o sí leímos el final? Nos faltó, ¿verdad? Sí, nos faltó una parte que es crucial. Termina diciendo el texto que predicó en la época de Joacim, hijo de Josías, y en la época fulana y demás, y termina diciendo dónde incluso predicó. Dice, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Hasta la cautividad de Jerusalén. Usted y yo no nos duele eso. Usted y yo podemos leer eso. Hasta la cautividad de Jerusalén. Hasta podemos hacer un cantito que diga hasta la cautividad de Jerusalén. No nos duele. Pero a un judío en aquella época esa frase le causaba un gran dolor. Baruc comienza su libro acerca de Jeremías y sus profecías diciendo algo muy serio al pueblo. ¿Qué es la cautividad de Jerusalén? Imagínense que estamos aquí en México, bien, tranquilos, pensamos nuestro peso está fortalecido. Oiga, 16 pesos cuesta $1. Estamos como para comprar dólares, ¿no? Está suave, ¿verdad? Nuestro peso está firme. Otros países de Sudamérica están terribles. Mi esposa allá en Colombia dice que el desayuno le costó, creo que 20 y tantos mil pesos. Pero pesos de allá, que en realidad fueron 250 pesos. En Argentina yo me echaba unos bifes así, un ladrillote, así de esos bifes de allá, que por dentro todavía la vaca dice, sí, así me gusta a mí. Y 6,000 pesos, yo decía, pues claro, me tenía que costar un dineral, pero 6,000 pesos argentinos eran 200 pesos mexicanos o 220, algo así, por el cambio. Yo iba a decir, tráiganme otro, pero más que ya estaba lleno. Nuestro peso está firme, gracias a Dios, estamos bendecidos. Y de repente que llega un país, ¿quién le gusta? Pues ni modo que vaya a venir Guatemala, a ese le damos en la torre, pero que venga Rusia o que venga Estados Unidos o algún país árabe o algunos de los que tienen bomba atómica, China también, que nomás ellos por montoneros nos ganarían ya de por sí. Y nomás con que nos manden a todos los cristianos, porque ¿saben que hay más cristianos en China que acá? Pero comparado con el tamaño del país, son casi no existen, porque son tantos ellos. Dicen que si todos los chinos se ponen de acuerdo y saltan al mismo tiempo, la tierra tiembla. A lo mejor saltaron el otro día, ¿no? Oiga, imagínense que viene un país y nos destruye, y destruye nuestro Zócalo, destruye nuestra catedral, y destruye el Palacio de las Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, y destruye Plutarco Elías Calles, 1962, cancelo, diría un carismático, y con el ángulo no me meto porque no es nuestro. Y luego a los enfermos, como yo, a los discapacitados, aquí nos dejan, y se llevan a los jóvenes, y especialmente a los capacitados, a los estudiados, a los que tienen licenciaturas, doctorados, maestrías, se los llevan a otro país y los ponen a trabajar allá para ellos. Eso pasó, hermanos, así pasó en Jerusalén. Y no había señales. No es que empezaron así su peso a bajar y estaban muy pobres y algo. No, fue repentino.
Los reyes hacían pactos con los países de alrededor, hacían pactos para que no los atacaran y hacían acuerdos y entregaban hijos e hijas en matrimonio para hacer la paz y todo estaba bien. Y de pronto sucede esto. Y Baruch comienza su escrito, comienza su obra maravillosa con una obertura, su introducción culmina diciendo, hasta el exilio de Jerusalén. La deportación de Babilonia le llama el Nuevo Testamento. Él culmina así su introducción. Esto es importante. Esto significa que mientras que otros profetas anticiparon el juicio que nunca vieron, Jeremías fue testigo vivencial de todo lo que había dicho en el nombre del Señor. Ahora, tomando en cuenta lo que dice Jeremías en su libro, sí pronuncia juicio, por supuesto, pero ya lo vimos en la introducción, pero también pronuncia esperanza, porque dice que Dios vendrá, que es un juicio de purificación y que Dios vendrá y que cambiará sus corazones y hará nuevos sus corazones en ellos y les perdonará y hará de ellos su pueblo porque no los ha abandonado, porque a pesar de las fechorías que hacen, a pesar de lo idólatra que son, no ha abandonado el pueblo y lo va a perdonar, eso dice Dios. Tomando en cuenta esto, esa introducción nos enseña de pronto una enseñanza muy bella. La diría yo de esta manera: si lo que Dios ha dicho se cumple, vamos bien, hermano, vamos bien. ¿Qué hay en este momento de la historia? Juicio, destrucción, exilio, deportación a Babilonia. Yo creo que un judío de aquella época le podría decir a otro: vamos bien, compadre. Y el otro: vamos bien, ¿cómo que vamos bien? Vamos bien para Babilonia, es lo que vamos bien, porque nos llevan amarrados aquí y nos mataron todos a nuestros seres queridos y destruyeron nuestra casa y nuestro templo. ¿Cómo que vamos bien? Y le podría decir: vamos bien. ¿Por qué? Porque Dios dijo que esto iba a pasar. Y si Dios dijo que esto va a pasar, entonces también va a pasar lo otro que dijo que va a pasar. ¿Estoy hablando claro, hermano? Por eso tenga cuidado, hermano, de cómo usted y yo renegamos en ocasiones de lo que pasa. Si algo pasa que nos desagrada y algo doloroso, hermano, vamos bien. ¿Por qué? Porque algo planea Dios, algo va a hacer. Si las amenazas de Dios se cumplen, escúcheme, si las amenazas de Dios se cumplen, también se cumplirán sus promesas. Si usted tiene dudas así en su fe, es medio dudoso usted, y de repente las amenazas de Dios se cumplen, oiga, tenga por seguro que sus promesas también se cumplirán. Usted puede decir: si hay Dios, si a Dios está cumpliendo sus amenazas, entonces quiere decir que también cumplirá sus promesas. Si pasamos por el diluvio, pronto veremos, ¿qué, hermanos? El arco iris, por supuesto. Y ya saben que traigo atravesado el arco iris yo en este momento en mi vida. Me sueño con una camiseta con un arco iris pintado enfrente y otro atrás y que diga alguna frase. Yo sé que a algunos de ustedes les molesta la simple idea, no veo por qué. ¿Quién hizo el arco iris? El que sale porque el agua y esas cosas y la luz y el que se refleja el arco iris. ¿Quién lo hace, hermanos, cada vez que sale? Dios. Y el de Noé, ¿quién lo puso ahí? ¿Y quién lo puso de cabeza para decirle al pueblo que hacía un pacto con él? ¿Quién fue, hermano? Dios. ¿Y está en la Biblia? Sí. Entonces, ¿qué se queja usted de que yo traiga mi camiseta con arco iris? Hay que arrancárselo a los que lo quieren usar para sus herejías. Pero si pasamos por imagínense que hay un diluvio. Dios dijo que no va a haber otro diluvio, pero imagínense que hay un diluvio. Yo le digo a usted: hermano, qué suave, estamos en diluvio. ¿Cómo que qué suave, pastor? Estamos a punto de ahogarnos. ¿Y cómo que suave? No está suave, ¿por qué? Porque ahí viene el arco iris. ¿Sí capta la idea? Este es el mensaje de Jeremías. Este es el estilo. Esta es la nota particular de este profeta extraordinario, de este hermoso joven, porque era muy joven cuando Él lo llamó, que se convirtió en un profeta diferente a los falsos profetas de aquella época. Y esto es la primera enseñanza: si el juicio se cumple, también se cumplirá la promesa. No pierda de vista eso. Segunda enseñanza, ¿se acuerdan que voy a decir sís propositivos? Si nosotros no podemos, entonces Él puede. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Es un texto favorito. Dios lo usó para llamarme al ministerio de este pasaje. Hasta compuse un canto de este pasaje. Un día se los canto, porque no soy como Elí para cantar a capela aquí, pero a guitarrazo limpio sí se los canto. Lo canté en mi graduación en el seminario, allí en Mina y Héroes, en el templo. Fue la graduación cuando yo me gradué, y ahí canté yo este canto con piano y guitarra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo
Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Se acuerdan que con Isaías Dios purificó sus labios porque dijo, soy hombre de labios inmundos? Aquí con Jeremías Dios puso su mano para decir, he puesto tu palabra en mi boca, lo que vas a hablar es lo que yo digo. Por eso se repite todo el libro, vino palabra de Jehová, que es casi su nombre, esa frase. Hermanos míos, Jeremías era un joven, un chavalo, tenía unos 20 años, piensan los eruditos. Y la palabra que usa, que se traduce soy niño, podría traducirse soy un chamaco, soy un muchacho. Es una palabra que no se usa para referirse en forma típica a una persona muy jovencita. Es una palabra como popular, digamos, chavalo, chavo, chamaco, chigüín, cipote, imberbe, adolescente, o no sé, una palabra que habla. ¿Qué está diciendo Jeremías? Me encanta. Esto nos ayuda a conocer el corazón, el carácter y la devoción ante Dios de aquel jovenzuelo. Nos ayuda a distinguir incluso su absolutamente diferente forma de ser siervo de Dios. Conforme a los que estaban en aquella época, era un líder fuera de moda. No era un líder a la moda. No era de esos que se predican en los libros de liderazgo y en las campañas y en los congresos, en donde se enseña a empoderarse y a creer en uno mismo y no sé qué. No, este era diferente. Mire las características que nos revela esto que le dijo a Dios. Cuando dijo, soy niño, no puedo. Se sabía incompetente para una tarea tan extraordinaria. Hermanos, sí, se sabía incompetente. ¿Qué le diría un promotor de la superación personal? No, Jeremías, ten fe en ti mismo. Haz un inventario de tus habilidades, de tus capacidades. Y luego mírate al espejo y dile, Jeremías, tú puedes. ¿Sí o no le diría eso un predicador de la superación personal, incluso un falso profeta, esos de la tele? Se sabía incompetente para una tarea tan extraordinaria. Entendía que el trabajo era tan importante que sus capacidades no bastaban para lograrlo. Lo que estaba haciendo con su actitud y sus palabras se resume en una palabra: ayúdame. No creo que se estaba negando a Dios, no creo que se estaba negando. No creo que no quería aceptar, no, sí quería aceptar, pero le decía a Dios, Señor, ¿no habrá otro más hábil, más listo, más grande de edad, con más experiencia, más capaz, más carismático, con más talentos, con más dones, con más dinero, al que sí lo quieran los que lo rodean? Porque a él tenía problemas con eso. ¿No habrá alguien mejor? No, en realidad no está negándose, solamente está reconociendo su pequeñez. Entonces lo que está diciendo, Señor, no puedo, no soy el indicado. Busca, como lo dijo el comal a la olla, búscate otro. ¿Se acuerdan? No soy el adecuado, pero si quieres, voy, pero ayúdame. Eso está diciendo al reconocerse incompetente. El orgullo, la actitud prepotente, la presunción de poder, o sea, de creerse que puedo, es de las peores cosas que puede haber en el corazón de un ser humano. Se resume en una frase, esa pretensión, ese orgullo, se resume en una frase: no necesito a Dios. Y eso es lo que está diciendo el mundo el día de hoy. Ese es el eslogan del mundo el día de hoy. No necesitamos a Dios. Y peor aún, Dios, no te necesito. Porque hay quienes con su actitud dicen esta frase. Jeremías no cometió semejante tontería, semejante aberración. Jeremías se declaró incompetente. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es algo que en el mundo perdido y en algunos ambientes religiosos es considerado una blasfemia. No te declares incompetente, declárate declaro competencia sobre mi vida. ¿No es cierto que ese es el tenor de la vida el día de hoy? Eso es el asunto. Es algo en contra de Dios. Se lo dijo Dios a Gedeón cuando eran 32,000 soldados y le dijo Dios, son muchos. No quiero que se ensoberbezca Israel contra mí. O sea, creerte la gran cosa, creer que puedes, es un acto de ensoberbecerse contra Dios. O sea, es una cosa contra Dios. Es negar a Dios en nuestra vida. Dice, no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra fuerza hemos sido librados. Jeremías no estaba en esa actitud. Él no puedo, él decía, no puedo.
Por eso Dios hizo que los 32,000 se convirtieran en 10 y de los 10 en 300. Y cuando un predicador, como yo, como cualquiera, se pone a hablar y a decir que los 300 eran los más valientes y los más listos, con todo respeto, aunque usted conozca un pastor que quiere mucho y que haya predicado de esa manera, discúlpeme que se lo diga, porque sé que hay quien le molesta eso y les cuesta trabajo. Perdóneme, pero cualquiera que se atreva a decir que esos 300 eran la gran cosa, está en contra absolutamente del texto, está faltando el respeto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios clarísimo dice que no quería Dios que se ensoberbeciera. Si no quería Dios que se ensoberbecieran ellos, ¿por qué los andamos ensoberbeciendo nosotros? ¿Por qué se ganó la batalla de Gedeón? Porque Dios es grande y puede hacer lo que quiera hasta con 300 mequetrefes. Estoy hablando claro. Pero usted está enojado porque dije mequetrefes. No, pastor, eran los más valientes, los más listos, los más no sé qué. Ya he predicado sobre ese pasaje y yo creo que no eran todo eso. Era un Dios maravilloso que los usó, porque Dios usa hasta una burra. Por Dios se usó una burra. ¿Se acuerdan? Sí, la burra de Balaam. Sí, saben cuál burra, ¿verdad? Se sabía incompetente para una tarea tan extraordinaria. Lo que estaba haciendo era pedir ayuda. Jeremías fue el gran profeta que fue. Escúcheme, Jeremías fue el gran profeta que fue porque jamás creyó serlo. ¿Estoy hablando claro? Él jamás creyó serlo y fue un gran profeta. Cuidado con las pretensiones y el creerse demasiado. Siempre supo que solo Dios podía hacerlo. Fue dócil al Espíritu de Dios. Les he contado de aquel joven recién graduado del seminario, con todos los honores, era el mejor alumno de la generación, le tocó hablar con los padres de esas cosas, y era excelente, calificaciones de 9.9 para arriba. Y resulta que un viejo pastor de una iglesia lo invitó, amaba a ese joven, le dijo: venga a mi iglesia, venga a predicar, usted recién graduado, venga, lo invito, predique. Le quiso dar esa experiencia, era una gran iglesia. Y el joven fue con su certificado de doctor en la mente y en el corazón, ¿sí me explico? Y con su cara de alumno premiado. Llegó, se subió en el púlpito con autoridad y empezó con palabras domingueras y palabras griegas traducidas, y citó a teólogos liberales de la historia y del presente, y la gente pues nomás no captaba nada, la gente estaba medio distraída. Un predicador sabe cuando está entrando y no al corazón de la gente, un predicador sabe. Yo incluso sé cuando la gente se duerme, que ya les dije qué hacer con los que se duermen. ¿Qué hacer con los que se duermen? Déjelos en paz, porque mi trabajo me costó dormirlos. Y ninguna medicina, ni psiquiatra, ni psicólogo los había podido hacer dormir, porque tienen insomnio, sufren por las noches, y por lo menos si el culto y mis aburridos sermón les sirve para dormir, bendito sea Dios, alguna corona de vida me darán en el cielo por haberlo dormido al hermano. Y él se dio cuenta que no estaba entrando, que se dio cuenta que la gente que no estaba logrando, y empezó a sentirse mal, y al sentirse mal se empezó a confundir, y entonces dijo una costra porosa, empezó a decir cosas y ya no se entendía, y dijo que hizo una ilustración que no tenía nada que ver con el punto, y luego dijo no sé qué otra cosa, y dijo que Jeremías había hecho lo que en realidad lo había hecho Pablo, y se fue confundiendo y terminó tan mal que bajó del púlpito todo frustrado, triste, humillado, sintiéndose el peor predicador, como diciendo: no sirvo para nada, acabo de graduar del seminario con honores y no sirvo para nada. Y bajó así todo triste. Y el pastor, viejo lobo de mar, el pastor se dio cuenta de lo que estaba pasando en su corazón, fue y lo abrazó y le dijo: tranquilo, joven, tranquilo, estuvo bien, solo aprenda la lección. Si usted sube como bajó, hubiera bajado como subió. ¿Captan la idea? Jeremías fue el gran profeta que fue porque nunca supo que lo era, porque nunca creyó que era eso. Él: soy nada, Dios es el grande en mi vida. Fue dócil al Espíritu Santo. Hermanos míos, esto nos lleva a algunos sís propositivos como los que les he dicho. Léanlos conmigo, por favor. Primero de ellos: si la construcción del arca hubiera sido posible para Noé, no hubiera valido la pena hacerlo, pero valió la pena porque era imposible y Dios lo hizo por medio de él. Si un día se levanta Noé y le dice a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, imagínese decirle a los hijos, imagínese los que tienen hijos adolescentes, tienen hijos, ya saben cómo son los chamacos. Imagínese que un día se levanta Noé y le dice: hijos, ¿qué creen? Que me habló Dios. Ay, papá, ¿cómo crees? ¿A quién le habla Dios? Aquí, nomás a ti te habla Dios. Ay, mamá, el papá otra vez, quién sabe qué se metió. A ver, hay que analizar bien sus bolsillos. Sí me habló Dios. Y si le dicen: ¿y qué te dijo Dios? Que hiciera una canoa. Me dijo cómo hacerle: cortar un tronco y hacerle un hueco en medio.
Si yo soy Sem, Cam o Jafet, bueno, espero no ser Cam por aquello que el pecado que cometió, pero si yo soy uno de esos hijos, si le digo a mi jefe, oye papá, pues, o sea, tú tienes ganas de hacer una canoa, hazla, pero no salga con que Dios te lo dijo, es una canoa. Pero soy uno de esos hijos y mi papá me dice, Dios me habló y me dijo que hiciera una construcción así enorme para todos los animales. Entonces digo, oye papá, sí, o estás loco o sí te lo dijo Dios. Porque una idea tan grandiosa y es tremenda no pueden venir de una mente normal. Hermano mío, si te sientes de repente pequeño ante una misión, una tarea, ¿qué crees? Dios te la dio. ¿Qué dices que no puedes? Tienes razón, te felicito por saberlo. Y si vienes conmigo y me dices, pastor, es que creo que no puedo, yo te voy a decir, tienes razón, no puede. Ay, discúlpame, ve con otro y te va a decir, tú puedes, descubre el campeón que hay en ti. Mírate en el espejo y dile al del espejo. No sé por qué hacen la voz así como de teatro, ¿verdad? Dile al del espejo, tú puedes. Sí, ¿verdad? Les encanta hacer así voz, no sé, de teatro de trashumante de hace años, de no sé qué, de cuando Calderón de la Barca, alguna cosa así. Lean conmigo la segunda declaración, hermano. ¿Cómo dice? Si la ciudad de Jericó hubiera sido sencilla de conquistar, ¿no hubiera existido un milagro? Ahí está esa aldea, hay unos cuantos ahí granjeros, vayan, denles unos moquetes y quiten la ciudad. Pues van, y ya no pasa la historia, no se escribe en ningún lado. Pero era la ciudad inexpugnable, la más alta ciudad que se va a construir en ese momento de la historia. Y como ya después no se construyeron de ese tipo de ciudades, tal vez de la historia hasta la fecha, con dos muros, uno exterior enorme, otro interior, en medio un gran espacio para poner armamento y para poner también refuerzos para el muro exterior. Era una ciudad además en una altura, en un lugar en alto. La arqueología nos dice todo eso. Y Dios les dijo, vayan y destruyanla. ¿Cómo, Señor? ¿A gritos? ¿A grito pelón? Vayan, den vueltas y luego gritan, ¿qué? Si hubiese sido otra cosa, no habría milagro, pero porque fue imposible. Era posible que el pueblo hebreo, puros granjeros, puros pastores de ovejas sin armas de metal, con puras armas de madera, vencieran a una ciudad inexpugnable. No era posible. Lo hicieron, sí, porque cuando Dios pide cosas imposibles, es que viene de Él y Él nos va a ayudar. Traduzcamos eso a nuestra vida. Hermano mío, si lo que enfrentamos en la vida es difícil, es imposible, es doloroso, con un alto costo, desafiante, entonces es Dios quien estará con nosotros sin falta. Hermano mío, cuando enfrentes cosas que te parecen imposibles, difíciles, dolorosas, requieren demasiada entrega, hermano, garantía es de que eso es de Dios y Dios va a ir contigo. Si descubrimos que no podemos, entonces nos daremos cuenta que Él puede. Este punto, esta enseñanza me pegó al corazón cuando estudié este pasaje, porque yo decidí venir a esta iglesia bajo esas condiciones. ¿Cuántos son aquí Calebs? ¿Cuántos son de antes de que yo fuera pastor aquí? Ya estaban en Oreb. Levanten su mano, por favor. Deben ser minoría. Gracias. En este culto hay menos que en todos los demás. Todos los demás de ustedes vinieron después. Pero deben saber ustedes que el anterior pastor de esta iglesia era un tipazo de primera, uno de esos fuera de serie. Pastor renombrado, el presidente de la Convención Nacional Bautista de México durante 7 años. Presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Autor de, no sé, unos 3 libros, yo creo. Había escrito el hermano, y famoso, reconocido, admirado por muchos, admirado por mí, por supuesto. Él era presidente de la convención y yo era vicepresidente, y éramos amigos, porque él era liberal y yo más o menos también, y regularmente estábamos en desacuerdo con todos los demás que eran un poco conservadores, y entonces nos llevábamos bien, aunque él era un viejo. Yo podía ser su hijo, pues sus hijos, 2 de sus hijos eran mayores que yo creo, 3 de los hijos mayores que yo, así es que era mucho más grande, pero lo digo así con humildad, que había una amistad. Y resulta que cuando él fallece, no sé por qué razón, porque yo no era su discípulo, él tenía muchos discípulos aquí todavía viven, muchos pastores, pero por alguna razón, creo que por razones de su esposa, me invitaron a mí a predicar en el culto se llamaba lo que hacemos cuando alguien fallece, es culto de memorial, un culto memorial. Y yo vine, un culto larguísimo, me parece 4 horas y media, 5 horas. Pasaron los niños a decir cosas de su pastor, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, alguien de la Fraternidad Teológica Latinoamericana que vino, un escritor famoso.
Y de gobernación vinieron también personas que lo conocían, un culto tremendo, de gloria a Dios. Fue algo hermoso, de glorificación para Dios, pero por causa del hermano. Yo mismo estaba ahí recordando al hermano y honrando a Dios por causa de él, porque era un tipazo y yo lo apreciaba mucho. Además se apellidaba como yo, eso ya es ganancia, ¿no? Aunque él era nicaragüense y yo de Chihuahua. Cuando acabó el culto, alguien de la convención que estaba ahí también me preguntó y me dijo, ¿qué te parece? Y yo le dije, no, pobre del bruto que manden de traer a pastor de estos. Pobre del bruto que venga y que acepte. Yo no sabía de qué bruto estaba hablando. Fue un reto bárbaro. Lo he contado antes, tal vez. Lo he contado antes. Estaba casi firmemente convencido de que no debía aceptar la invitación. Pero una joven que hacía muchos años, nos va a parecer así como muy místico lo que sea, pero una joven que hacía ya mucho que yo había conocido una sola vez, me parece, sobrina de una amiga mía en Cristo, de una de las personas que me ayudó en mi crecimiento cuando recién me convertí, su sobrina, la conocí por ahí en un congreso de jóvenes no sé qué, y no la volví a ver en la vida, pero resulta que un día me llama por teléfono. Gilberto, ¿te acuerdas? Soy fulana de tal, hija de Perengana. Ah, sí, claro, ¿cómo estás? Acá estoy. Mi esposo y yo vamos a una iglesia. Y nuestro pastor nos pidió que oráramos por 5 pastores que conociéramos. Y yo te puse en mi lista, ya estaba orando por ti desde hace unos meses. Y el domingo pasado el pastor nos dijo, ¿han orado por los pastores? Sí, pues háblenles y léanles un texto bíblico que les pueda traer aliento. Y este es el tuyo. Nadie te podrá hacer frente. Perdón, me emociona. Todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso me hizo clic a mí, clarísimo. ¿Cuál era mi temor? No, hombre, ¿qué voy a ir yo a tratar de sustituir a un gigante de la fe? Pensaba yo eso en mi corazón. Y ella me leyó eso. No creo en magia ni nada de eso, pero sí creo en Dios, por Dios. Sí creo en Dios y las palabras que Él dice. Yo oré al Señor, por supuesto. Y aquí estamos. Y si alguien me hubiera dicho las cosas que iba a padecer cuando recién llegamos, no vengo. Pero ahora después del evento, si alguien me dice, ¿vendría? Sí vendría. Sí vendría, porque sí vale la pena en lo que sea. Cuando Dios pide cosas que no puedes hacer, es buen momento para hacerlas, porque entonces garantía que estará contigo. Si la puedes hacer, pues hazla tú solo y no estés molestando. Pero si no lo puedes hacer, entonces garantía es de que Dios está contigo y debes hacerlo más que nunca. De eso se trata las profecías de Jeremías, de un Dios que puede en nosotros. Pero además, sigue diciendo el pasaje, ahora versículo 10. Lo leen conmigo, por favor, versículo 10, hermanos, ¿cómo dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Perdonen ustedes. He aquí una descripción clara del objetivo final de las profecías de Jeremías. Por eso digo que en la introducción Baruch hizo buen trabajo, nos cuenta de qué se va a tratar el libro completo. Vale la pena leerlo todo el libro porque dice más cosas, pero aquí nos plantea, como un buen escritor, nos plantea de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo final? Renovación integral. Renovación integral. Nos da 2 ejemplos. Uno tiene que ver con la metáfora de la tierra. No se trata solo de un trato normal de la tierra para sembrar la nueva semilla. Los hebreos en ese momento de la historia, la gente de aquella época en ese momento de la historia, en la agricultura, no hacían todo lo que dice ahí la profecía. Limpiaban la tierra, sí, pasaban el arado una vez, de ida, de vuelta, pero lo que dice ahí, se describe ahí, es otra cosa. Dice arrancar y destruir, arruinar y derribar. Habla de algo más serio. Se trata de arrancar las raíces que quedan de las malas hierbas hasta que no quede ninguna. Incluso destruir los vallados de madera que se han construido alrededor de ella o en los surcos para evitar que las enredaderas queden por ahí con alguna semilla maligna todavía y vuelva a contaminar la tierra. Había que arrancarlo todo.
No, la metáfora es muy fuerte. En español no lo entendemos tanto, en nuestra cultura, lanzamos un tractor y limpia todo, y si surgen, pues echamos herbicida y se acaba, y por eso estamos como estamos, destruyendo la tierra por todo lo que hacemos, sembrando de una manera que Dios no mandó que sembráramos. Pero la metáfora está clara. Hablaba de una renovación completa, de arrancar por completo, destruir por completo la anterior planta, la anterior semilla. La metáfora del edificio. No se trata de remodelar un edificio en ruinas. No, hermano, ¿hay aquí ingenieros o arquitectos? ¿Hay ingenieros arquitectos? Sí hay. ¿Qué hace una remodelación? Pues cambiamos la cara. Ponemos repello o mosaico o yeso. Cambiamos las ventanas, eran de fierro, están oxidadas, ponemos de aluminio, son más bonitas, son más duraderas. Quitamos los pisos y ponemos pisos. Pero hermanos ingenieros, arquitectos, ¿qué tal que los cimientos están dañados por el último temblor y se desquebrajaron? ¿Qué tal que las traves, las pilares y las traves están quebradas, están debilitadas? ¿Qué tal que eso sucede? ¿Qué hacemos? Demolición es la sentencia, ¿no es cierto, hermanos ingenieros? Demolición. Se destruye todo. Y no dejamos ni el cascajo, ni las piedras, no sirven para nada, no sirven para construir. A menos que tuviéramos un agujero muy grande, pues lo rellenamos, pero si no, no sirve para nada, y que se lo lleven a ver a dónde y lo tiren. Hay lugares donde va y se tira el escombro, se dice. Cascajo. Esta es la metáfora. ¿Podemos entender lo que está diciéndole Dios a Jeremías de cuál es su mensaje? Ahora podemos entender por qué la declaración de incompetencia de Jeremías. La tarea que le fue encargada no era sencilla, no, Señor. Sin embargo, aunque no parezca, este es el evangelio del Señor Jesucristo. Este es el evangelio. No, pastor, ¿cuál? Sí, este es el evangelio. Imagínense que cuando me invitaron de pastor, hablando de esa historia, antes de que me invitaran, vine unos días a una entrevista. Llené unos documentos, me pidieron una serie de datos cosas, hasta cuánto sabía de otros idiomas y cosas, y cómo estudiaba la Biblia, qué grados tenía en tanto secular como en la teología y esas cosas. Y contesté todo eso, pero me invitaron a una cita en donde vine, de verdad, lo digo en serio, no digo como que esté mal, estuvo bien. A mí me encanta responder preguntas, pero estuvimos desde la mañana, ahí desayuné, comí, cené en una casa de unos hermanos, y el liderazgo de la iglesia de esa época me entrevistó y me preguntaba cosas. La hermana Luchi me preguntó, ¿cómo enseña usted a los niños? ¿Qué le dice a los niños? ¿Le predica usted a los niños? Cosas así. La directora del Instituto Bíblico era hija del hermano. ¿Y cómo prepara usted las clases? ¿Y qué le interesa que la gente? Todos me preguntaban. Yo feliz, yo estaba feliz. Para mí era un chiste eso de que me consideraran candidato. Yo pensaba que no me iban a invitar. Pero dije, me pagan los gastos para ir a México. Voy a ver a la suegra para que ella no tenga que ir a Chihuahua. Me doy por bien servido, ¿no? Y yo contesté las preguntas. Pero imagínense que me preguntan, y pastor, ¿y en sus sermones qué es lo que usted pretende? Yo les dijera, arrancar, derribar y destruir. ¿Qué les parece? Pues qué bueno, váyase para su casa, por favor. Eso dice Dios a Jeremías que debe hacer con sus sermones. Pero también dice que debe entonces plantar y construir. ¿De qué está hablando? De lo que es el evangelio. Si no me lo quiere creer, vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, lo leen conmigo por favor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como dice un pastor que yo conozco, o sea yo, ¿qué húbole? Eso es la vida cristiana, eso es el evangelio. Vayamos a los sís de este punto, 3 de ellos. Primero de ellos, léanlo conmigo. Si le damos la espalda a las ideologías del mundo, Dios nos enriquece con semillas de vida eterna. Así de sencillo, pero hay que arrancar las semillas otras. No las mezclamos. El problema es que muchos cristianos viven mezclados, parecen terreno baldío. Hay corazones de cristianos que parecen terreno baldío, tiene de todo. Ahí salen quelites y salen una que otra sandía que no prospera porque los quelites le ganan el agua. Ahí está todo, y también hay llantas de carro y placas y ropa sucia. Porque así es el mundo. No hay que limpiar todo y sembrar buenas semillas. Si le damos la espalda a las ideologías del mundo, Dios nos enriquece con semillas de vida eterna. Lean conmigo la segunda, por favor. Si dejamos atrás las tradiciones corruptas de una religión falsa, el Señor construye en nosotros una nueva fe.
Hay quienes piensan, ¿se acuerdan una persona cuando estaba bautizándole hace algunos años, no sé, hace bastantes, algunos de ustedes no estaban aquí, yo creo todavía, pero le pregunté a esa persona, fulano de tal ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y ponerse vida eterna? Y me dijo, sí, siempre, pues desde siempre. No, pues ¿cómo? Dije, óigame, no, entregó su vida, hubo un momento en que usted le entregó su vida, me vio la cara y como dijo, sí, pastor, así ya me acordé. Como que nació cristiano, ¿no? Así, él nació cristiano. No se puede. Hay un momento en el que yo le doy la espalda al mal. Si alguno quiere venir después de mí, ¿qué dice la palabra? Niéguese a sí mismo, tome su cruz que sígame. No nací cristiano. No, porque hay gente que es lo mismo, nomás que ahora en vez de ir a Santa Catalina del Rosario, no sé qué, ahora voy al Anglo. No, ese no es el cambio. Eso no es cambio, eso es nomás cambio de dirección. Como cuando te cambias de casa, pero eres el mismo cuando te cambias de casa. No, aquí es que no eres el mismo. No es cuestión de a dónde asisto, no, es cuestión de algo más radical. Hay gente que no entiende eso. Es más, no se ofendan. Pero esta es una idea muy importante. Este mensaje de Jeremías es para el pueblo de Dios. También profetizó Jeremías a los pueblos paganos, también. Pero este en particular es para el pueblo de Dios. ¿Sabe qué me hace entender esto? Que en las iglesias hay muchos inconversos. Hijos de pastores, hijos de cristianos, hijos de diáconos, hijos de líderes de alabanza, pero sin Cristo. Religiosos, sí, tienen tradición cristiana, sí se saben los himnos antiguos, por supuesto que sí. Saben textos bíblicos. En paz me acostaría, así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dormir confiado. Sí, se lo saben. Y otros más, y textos largos, se lo saben. Pero eso no es lo mismo que ser cristiano verdadero. Cuidado con eso. No se trata solamente de cuestiones de tradición y cultura, se trata de transformación interior. Acuérdense que se trata de arrancar, derribar y luego sembrar y construir. Lean conmigo el tercero, por favor. Si nos proponemos derribar todo aquello que pretende destruir nuestras vidas, Dios construye su iglesia con nosotros como piedras vivas. No batallemos. Hay una gran discusión teológica acerca de quién es esta roca. Cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca, ¿cuál es esta roca? Los católicos dicen que es Pedro, la roca principal de la iglesia, el primer papa, dicen ellos. Y los cristianos dicen, no, tan locos, ¿cómo creen? No es eso, no es así. Y algunos cristianos dicen que Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificar mi iglesia. El problema es que no tenemos la película donde Jesús dijo así. Y además la gramática nos dice que es bastante imposible eso, porque la gramática dice que cuando un sujeto no se estipula en una oración gramatical, se refiere al anterior sujeto, y el anterior sujeto es Pedro. No solo el anterior, sino el anterior del anterior, también sigue siendo Pedro. Los dos sujetos anteriores son Pedro, entonces no hay duda, esta roca debe ser Pedro. Entonces, si es de veras el primer papa, entonces si es Pedro la piedra principal del edificio. No, Pedro nunca creyó eso. Y en su carta, por eso digo, ¿para qué batallamos? Pues preguntémosle a Pedro. Y en su carta, Pedro dice que Cristo es la piedra principal, desechada por los edificadores, que Él es la piedra. Lo dice Pedro, y en el contexto que dice eso, también dice, y vosotros como piedras vivas. ¿Sabe? Pedro nos está dando la respuesta. Está diciendo, yo no soy la piedra principal de nada, soy una de las piedras. Hermano Pedro, hablando de Pedros, ¿usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Usted es roca sobre la que Cristo edifica su iglesia, punto. Estoy hablando claro, hermano. Y aunque no se llame Pedro, usted, Fernando, ¿crees en Cristo que es el Hijo del Dios viviente? Pues tú eres roca, acá hay otro, tú eres roca, otro Fernando. Usted es roca sobre la que Cristo, hermanos, ¿cuántos aquí creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Pues usted es roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. ¿Para qué batallamos tanto? No sé cómo se complican la vida algunos teólogos. Hermanos míos, cuando usted y yo nos proponemos derribar todo aquello que pretende destruir nuestras vidas, entonces Dios construye su iglesia con nosotros como piedras vivas. He aquí el sentido más profundo de la renovación. He aquí el propósito final de la profecía de Jeremías. Renovación integral. Siguiente enseñanza. Si el juicio es inminente, su gracia es cercana. El texto dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro.
Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, vendrán y pondrá cada uno su compañero a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 1, 11 al 16. Hermanos míos, dos metáforas que tienen enseñanza de juicio. La metáfora del almendro. El almendro solía llamarse el árbol que madruga o el árbol despierto o el árbol que vigila, porque es un árbol que florece antes que otros árboles. Así que simboliza la vigilancia y anticipación de Dios. Lo que Jeremías dio en esa visión fueron dos cosas: la disposición de Dios de hacer aquello que había profetizado y su permanente vigilancia del amor por el pueblo. Lo dice el texto, dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo dice claro. La otra metáfora, la de la olla hirviente, no está difícil entenderla, porque usted y yo sí tenemos ollas y sí sabemos cómo es eso. Usted a lo mejor no tiene un almendro en su casa y por eso no sabe, pero de olla sí tiene, ¿no? Representa a las naciones enemigas que Dios usaría para hacer juicio. Ahí estaban las naciones enemigas siendo vaciadas en juicio, la guerra, el dolor, la derrota para el pueblo hebreo. Podemos pensar que se trata de solo algo negativo, trágico, insalvable, pero de acuerdo a lo que dijo antes de arrancar y luego sembrar, destruir y luego edificar, debemos entender, hermanos míos, los tres sís de este punto. Díganlos conmigo. El primero de ellos dice: si hay destrucción en nuestra vida, tenemos una gran oportunidad para que Dios construya bendiciones con nosotros. Le digo a los jóvenes preciosos cuando los mandan a volar, y no precisamente a Disneylandia, sino a la friend zone. Le digo a los jóvenes, querido joven, Dios quita cosas buenas para dar cosas mejores. Dele gracias a Dios, porque tiene chance de una nueva aventura y tal vez más linda, de la que se perdió ella, de la que se perdió él. Y lo digo no solamente a los jóvenes, sino a todos los que tienen algún ex o alguna ex, de la que si Dios nos quita algo, o no Dios, sino la vida nos destruye algo, o yo mismo o alguien más nos destruye algo, oiga, queda espacio para la construcción de algo. Como cuando se casan los hijos, ¿qué dicen las mamás? No, comadre, usted no perdió un hijo, ganó una hija. Que le pregunten a la chamaca a ver si quiere ser hija, pero eso es otra cosa. Pero oiga, yo digo, no perdió un hijo, ganó un cuarto y un closet. ¿No es cierto? Y chanza un escritorio por ahí que nos dejen. Chanza un cuadro muy lindo que nos gusta. Algunas veces se llevan todo, pero no sé. Si hay destrucción en nuestra vida, tenemos una gran oportunidad para Dios, que Dios construya bendiciones en nosotros. Algo quiere hacer Dios cuando hay destrucción. Así es que esperemos. Acuérdense que hay que derribar y luego construir. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Usted ordena a un ingeniero que le construya una casa, pero compró un terreno con una construcción que no sirve para nada. Y dice, demuélanla toda. Y cuando están demoliendo ahí un cuarto, ay, no, me están demoliendo un cuarto. No, qué bendición. Usted dice, qué bendición, está re feo ese cuarto. Aquí voy a poner la cocina. Usted está contento. Yo sé que cuesta trabajo estar contento con las destrucciones de la vida, pero por lo menos aliéntese en nuestro corazón al saber que hay posibilidades de una construcción. Segunda, díganla conmigo por favor. Si hay juicio a causa de nuestro pecado, también hay gracia que perdona, que redime y que transforma. Es interesante que el pueblo era de lo peor. Eran de lo peor. Afuera del templo tenían ídolos. Entraban con hipocresía a adorar al Dios verdadero, pero afuera adoraban ídolos. Y usted dice, qué gente, no diga eso tan severamente, porque en ocasiones hay cristianos que también tienen ídolos, no de piedra, pero sí son ídolos, que se llaman dinero, que se llama profesión, que se llama sexo, que se llama relaciones interpersonales con no sé qué persona o personas. También hay ídolos en la vida de los cristianos, también hay. Si no hacemos, ¿cómo se llama? Si no hacemos estatuas al respecto a Dios, pero sí hay. Es que no seamos tan severos en Judá, pero sabe una cosa, Dios le dijo a su pueblo, pero yo los sigo amando.
Por eso no entiendo esos predicadores que dicen que Dios odia a los pecadores. Si toda la Biblia nos dice que Él ama al ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Porque de tal manera amó Dios a quién, hermanos. Y dice ahí en el mundo, bueno, a unos sí, a otros no. A los muy, muy, muy malos, a esos no. ¿Y cuáles son los muy, muy, muy malos? Pues yo me encuentro entre ellos. Yo no me creo de los más o menos malos. Por supuesto que hay. Ahora, no es un permiso para pecar, no, como tampoco Pablo dijo un permiso para pecar cuando dijo, porque cuando sobreabundó el pecado, ¿qué dice Pablo? Sobreabundó la gracia. Ya lo explicamos eso en el curso de avanzados, explicamos ese texto, ¿se acuerdan? Si usted dice, no lo oí, pues inscríbase al instituto. Pero no habla de permiso para pecar, no. Habla de permiso para experimentar redención a pesar de ser un pecador de lo peor. Habla de permiso para experimentar sanidad de mi culpa, porque es un Dios de amor cuando vengo y me entrego a Él. Y tercera cosa, díganlo por favor conmigo. Si hay dolor, hay un camino propicio para la salvación. Hermanos míos, el dolor a veces le tenemos miedo, pero cuando hay dolor debemos entender que es un camino para la salvación. El cristianismo surge del dolor. Alguna vez tuve que dar una conferencia, había personas de todas las denominaciones y había diputados, senadores, no sé qué, porque fue antes de la ley la ley de las zonas religiosas, y había conferencias y reuniones donde supuestamente nos íbamos a poner de acuerdo, políticos y evangélicos, cristianos y no sé qué. Y como yo era presidente de la Convención Nacional, pues andaba en esos argüendes, y resulta que en alguna ocasión me correspondió dar una conferencia acerca de la persecución, acerca de eso, de la intolerancia religiosa y de la persecución para los cristianos o para cualquiera que piensa diferente. Y yo di una conferencia y comencé diciendo mi conferencia: los cristianos sabemos lo que es eso porque nacimos perseguidos. Nuestro fundador fue perseguido, nuestro fundador fue crucificado. Que no vamos a saber del dolor. ¿Por qué vamos a andar quejándonos y el Padre de sufrir si nuestro fundador mismo sufrió y nos dijo: en el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, no se trata de andar buscando dolor, pégame. No, por supuesto. Pero usted trata de experimentar con propósito los dolores. Les he contado muchas veces que una hermanita, cuando murió mi padre, insistentemente, una oveja mía, me aconsejaba, me trataba de consolar y me decía palabras lindas y textos bíblicos. Y un momento ahí en la funeraria fue y me dijo: pastor, estoy orando a Dios para que usted logre resignarse. Y le dije: pues yo le voy a pedir a Dios que no le conteste su oración, fíjese. Se quedó así. Le dije: yo no quiero resignarme jamás. ¿Qué le pasa? Ni pida para que se me quite el dolor, porque no quiero que se me quite. No, Señor, quiero vivirlo con propósito, ese dolor, y no me resigno. Hace muchos años de eso y todavía no me resigno de la ausencia de mi padre. Pero vivo para honrarlo. Vivo por mi Señor Dios Todopoderoso que me dio vida. Pero también pienso de repente, que está bien bonito, ¿no? Cuando llegue al cielo, mi padre se entregó a Cristo 10 meses antes de morir en el funeral de mi madre. Y sueño con llegar a los cielos. El primero que voy a abrazar es a mi Señor, por supuesto. 1,000,000 de años ahí con el Señor, y ya después voy con mi papá. Pero me encantaría ir con mi papá y decirle: papá, no puedo decirle de otra manera, y perdón ustedes. Traté de honrar el apellido. Traté de honrar su nombre. Traté de hacer uso de las enseñanzas buenas que me dio. Las otras no hablemos. En el cielo no va a haber problemas, no creo que se enoje. No hay llanto, ni dolor, ni enojo, ni regaños de padres a hijos. Oiga, no, Señor, no huyamos del dolor. Hay camino en él. Por eso, si hay dolor, hay camino a la salvación. Si el juicio es inminente, su gracia es cercana. Aquel juicio, aquella destrucción, aquella catástrofe nacional era dolorosa, pero abrió camino a la redención, al arrepentimiento, a solicitar perdón al Señor para ser renovados. Y por último, hermanos, si los enemigos son muchos y poderosos, Dios nos acompaña. Dice el versículo 17 al 19: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1, 7 a 19. Hermanos míos, el mensaje de Jeremías fue de lo más impopular que existe en toda la Biblia. En toda la Biblia. Es el profeta más impopular de todos.
Uno se pregunta cómo que a Jonás se convirtieron todos con un sermón de a peso. Jehová destruirá esta ciudad en 40 días. 7 palabras dijo y se convirtieron todos. Jesús es milagroso. Y además ni quería predicarles, los odiaba. Imagínense estar predicando a los que odias. O imagínate que te esté predicando quien te odia. Está peor, ¿verdad? Pero Jeremías amaba a su pueblo y predicó con pasión, pero predicó juicio y era impopular. Predicó por años y al parecer no tuvo un solo convertido. Y usted dice, sí, pastor, Baruch era tía del mismo palo, Baruch era también sacerdote, él ya estaba junto con Jeremías en ese sitio. No hubo convertidos. Es famoso su discurso en el templo, se dijo en la introducción. Es famoso su discurso en el templo donde les confrontó, condenó y advirtió del exilio. ¿Y saben qué consiguió? No le creyeron. ¿Saben qué dijo? Puede leerlo usted en Jeremías, capítulo 7. ¿Saben qué dijo en resumen? ¿Saben qué dijo en su sermón? Entró al templo, no tenía la edad para predicar. Entró al templo y se refiere alrededor del cuadro aquel edificio, porque el templo se llamaba todo lo alrededor también. Y fue y estaba lleno de sacerdotes y lleno de profetas falsos, incluso gente de la política. Y él toma la palabra y predica un sermón en donde les dice: idólatras, pecadores, adúlteros, inmorales, han abandonado a Dios, no merecen más que el infierno y ser aplastados por Dios. Estoy parafraseando lo que dijo. Y luego les dice, y se creen mucho porque sus políticas los mantienen en paz, pero les advierto, les profetizo, este lugar donde estamos, tan hermoso, el templo era una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía paredes de oro, tenía el mobiliario de oro, era hermosísimo el lugar. Además estaba en un monte, ahora está ahí una mezquita musulmana en ese mismo lugar. Y le dice Jeremías, este lugar que tanto ustedes admiran y del que se sienten orgullosos, les profetizo, va a ser destruido y lo veremos nosotros. No, hombre, se enojaron contra él porque les gustaban más los sermones que dicen: pare de sufrir, no tengas miedo, descubre el campeón que hay en ti, mírate a ti mismo como un campeón, declara sanidad sobre tu vida, declara prosperidad sobre tu vida. Esos eran los sermones que predicaban en aquella época. De veras, lo digo, de veras, no crea usted que estoy inventando. Es que la humanidad, como lo dije el domingo pasado, es la misma de siempre. Ahora usamos iPad y celulares y carros, pero es la misma. Por dentro el ser humano es el mismito, no ha cambiado nada. Nuestros pecados son los mismos, nada es nuevo. Los pecados, no inventamos pecados nuevos, son los mismos de siempre. Comienzan con nuestra rebeldía contra Dios. Y Jeremías predicó ese sermón y les dice: y será destruido. No, hombre, fue perseguido, castigado, amenazado de muerte. A pesar de todo, no podía dejar de predicar. ¿Saben qué? Lo agarraron y lo metieron a una letrina, literal, letrina. ¿Se entiende, letrina? Ahí lo tuvieron. Desde ahí le hablaba a Baruch y le dictaba profecías. Es más, para que quede más claro que vivió estas cosas, en alguna ocasión tuvo una crisis ministerial y dice en su oración a Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sabe qué está diciendo poéticamente? ¿Sabe qué está diciendo en prosa? Señor, no soy profeta porque yo quiera, soy profeta porque tú quieres. Tú me obligaste a ser profeta. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por ser tu profeta me va como en feria. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea, lo único que predico es que va a ser destrucción. ¿Qué mensaje es ese, Dios? Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por culpa de mis sermones me persiguen, me odian, nadie me quiere. Y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. O sea, he decidido colgar la Biblia o tirar la toalla. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos, déjenme les traduzco esa palabra amigos, todos mis colegas, todos los otros profetas que predican vanidades, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. No se refiere a amigos del alma, no, sino cómo iban a buscar su venganza. Se refiere a compañeros del mismo ministerio que están haciendo mal uso de su ministerio. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hermanos míos, la predicación de Jeremías era molesta para los gobernantes y para el pueblo también, para todos, porque ponía en evidencia la decadencia moral. Él agarraba parejo y condenaba a todas las esferas de la sociedad, religiosas, filosóficas, políticas, económicas, a la gente común del pueblo y a todo el mundo. Condenaba las injusticias sociales, condenaba la idolatría y la falsa espiritualidad, la hipocresía de los sacerdotes y de los que se decían creyentes en Dios. Evidenciaba la hipocresía religiosa y el sincretismo de la fe hebrea que se revolvía con las religiones paganas. En nuestro tiempo sería equivalente Jeremías a uno que predica contra las ideologías, contra las leyes que pretenden destruir a la familia, contra el aborto, contra la educación pública pervertida y contra los falsos evangelios. Ese es el equivalente de Jeremías. Si Jeremías viviera el día de hoy, estaría haciendo podcast en internet, criticando, condenando los libros de texto de educación pública para nuestros niños, que bendito Dios, te pedimos que protejas a nuestros niños que dentro de una semana van a ir a la escuela. Ahora, como dije antes, da más temor que vayan a la escuela a que vayan a un antro. Jeremías era un profeta que agarraba parejo y condenaba la depravación humana. Yo digo, también por supuesto, los que hubiera predicado contra el aborto, contra la educación pública pervertida y contra los falsos evangelios. Estaría predicando en internet y estaría diciendo cosas de los canales que se dicen cristianos y de algunos falsos profetas millonarios que andan por ahí dando lata. Pero también sería perseguido por esas personas y estaría en una letrina o en la cárcel, sin poder salir. Con tales circunstancias no podía esperarse otra cosa que rechazo, persecución o intenciones de asesinato. Sin embargo, él experimentó lo que algunos después de su muerte experimentamos también, usted y yo. ¿Qué experimentó y qué experimentamos ustedes y yo? Lean conmigo por favor la declaración ahí. La bendición de ser acompañado por el poderoso gigante que nos protege. Hermanos, por favor, en medio de las dificultades, en medio de la maldad que hay en el mundo, en medio de esto, sí hagamos algo. Yo estoy preocupado, pero ¿sabe qué? Pero no pierdo mi paz, no pierdo mi paz, ni pierdo mi alegría en el Señor. No la pierdo. ¿Por qué? Porque sé que ganaremos. Porque sé que hay juicio, pero sé que Dios nos va a dar victoria. Porque sé que Dios va a intervenir. Sí, estoy preocupado mucho por mi nieto va a la secundaria. Ahora, dentro de unas semanas. ¿Y para qué les cuento más cosas que me preocupan de su ambiente de vida y de las cosas que tengo miedo que siembren en su corazón? Pero sé que hay un Dios, un poderoso gigante que está conmigo, que está con nosotros. Y sé que está también con Leonel, mi nieto, que es creyente, que cree en Dios, que cree en Cristo. Por supuesto que sí. Cuando hablamos con él se le nota. Pero va a la secundaria, imagínense, está más chaparrito que cualquiera. Algunos piensan que está muy grande su nieto porque no han visto a los compañeros de la escuela. Se tomó una foto con su mejor amigo, le llevaba al hombro a su mejor amigo. Está pequeñito. Isaac también era pequeñito y creció de repente. Pido a Dios que suceda eso también con Leonel. Pero usted y yo tenemos ese miedo, pero no tengamos miedo de más. No perdamos la paz, porque el poderoso gigante nos acompaña. Esa es la idea de esta enseñanza. Vayamos a leer los sís, 4 sís de este punto final. Léanlos conmigo. Si somos perseguidos, los brazos de Dios son nuestro refugio. Punto. O sea, discúlpeme, por eso siempre digo de broma, pero es en serio, que los problemas que se vengan, no de uno en uno porque me aburro, de 20 en 20. Para divertirme tantito, porque hay un poderoso gigante que me acompaña. Pero ahí andamos llorando por cualquier cosita. Tenemos una insensata incapacidad de soportar la frustración que nos molesta cualquier cosita que no esté en su lugar. Dios mío, donde no estén las cosas en su sitio, ya estamos enfurecidos como jabatos enojados. No sé qué es un jabato, pero mi padre decía esa frase. Si somos perseguidos, los brazos de Dios son nuestro refugio. Segundo, hermanos, léanlo conmigo. Si somos rechazados, Dios nos acepta como sus hijos. Que alguien te rechazó, pues que Dios le bendiga de la que se pierde. No me merece. ¿Sí me expliqué? Porque alguien que cree que yo valgo la pena y me acepta. 3, léanlo conmigo. Si somos perseguidos,
También somos bienaventurados si por mi causa os persiguieren y dijeren toda clase de mal sobre vosotros mintiendo, porque así hicieron también con los profetas. Nótese Jeremías, ejemplo A. O sea, si somos perseguidos también somos bienaventurados. Y cuarto, léanlo conmigo. Si sentimos desfallecer, Jehová está a nuestro lado como poderoso gigante. Me encanta esa idea del poderoso gigante a nuestro lado. Les he contado de aquel viejito que lo asaltaron unos maleantes, lo agarraron, lo tiraron, le sacaron cartera y todo eso y le dijeron que lo iban a matar. Le dijo, jóvenes, preciosos muchachos, me van a matar, está bien, pues sí, mate, yo soy cristiano, voy al cielo, pero me dan permiso de hablar con Dios para prepararme. Ande, dijo el jefe de la pandilla, déjalo, que este viejo loco. Y oró y dijo, Dios santo, gracias por tu amor y porque estás conmigo, te pido, Señor, que si ya me quieres en el cielo, le des permiso a estos muchachos que me maten, pero sálvalos, Señor, ellos son jóvenes, no saben nada. Pero si no quieres que me maten, entonces dame la fuerza de Sansón para defenderme y darle su merecido. Y la sabiduría y la fe de Gedeón para que tú intervengas y yo les dé a ellos en vez de ellos a mí. Y que dame la fuerza de no sé qué. Y cuando dijo amén, no había ni un chamaco ahí, se habían ido. El poderoso gigante está con nosotros. Por eso tengo un desafío, hermanos. Hemos estudiado este pasaje desde un punto de vista que me parece que no es el principal. He tratado de dar una enseñanza que es como una enseñanza secundaria. Es una enseñanza que está más basada en el tipo de mensaje de Jeremías y hemos estudiado su mensaje que nos dice que si el juicio se cumple, también se cumplirá la promesa. Que nos dice que si nosotros no podemos, entonces Él puede. Que nos dice que si arrancamos y destruimos, también podemos plantar y edificar. Que nos dice que si el juicio es inminente, su gracia está cercana. Que nos dice que si los enemigos son muchos y poderosos, Dios nos acompaña como poderoso gigante. Pero la verdad es que el mensaje tiene otro matiz principal. Es un mensaje a Jeremías. Es Dios diciéndole a Jeremías que predique ese mensaje. O sea que este texto sería muy bueno en un taller de pastores, en un congreso pastoral, para que los pastores entendamos cuál debe ser nuestro mensaje. Así es que este pasaje, su idea principal es que yo, en lugar de Jeremías entonces, debo predicar. Por eso digo, no podemos terminar este estudio, no podemos irnos, no puedo acabar este sermón sin decir con sinceridad que la enseñanza principal es esta. Aceptemos el llamado a proclamar el llamado de Dios a la restauración. Es mi responsabilidad ahora yo ser un Jeremías, ser un profeta que le dice al cuñado, al hermano, al tío, al vecino que Dios le llama a la restauración. Que hay problemas en el mundo, que hay maldad y es tiempo de acercarnos a Dios. Como quisiera yo decirle a todos esos padres de familia que se han manifestado, que han ido a las escuelas a regresar los libros de texto, que han ido a hablar con el director de su escuela. Celebro que hagan eso, esos padres de familia, algunos de los cuales no son cristianos necesariamente. Celebro eso, pero qué bendición. Y que me gustaría decirles, sí, tienen razón y saben que es tiempo de buscar a Dios. Creo que es más la gente que reprueba esas enseñanzas que la que la acepta en nuestro país. Pues qué bueno que les podamos decir que hay un Dios que nos llama a la restauración. Por eso, hermanos míos, creo que este mensaje tiene otro matiz. No guardemos silencio, evidenciemos el mal. No seamos pasivos, hagamos lo que tengamos que hacer para defender los valores de la fe. Y si de repente Dios me vuelve loco y les propongo aquí cosas, pues tendrán que evaluarlas. Porque algo hay que hacer. Porque hemos llegado a un punto en el que algo hay que hacer. No seamos tibios. Elijamos el camino de la verdad. Hay cristianos tibios coqueteando con las ideas del mundo. Pastor, además hay quien me critica. He recibido correos electrónicos personales, algunos anónimos y algunos con nombre, en donde me dicen, miembros de nuestra iglesia, o por lo menos eso dicen, donde me exhortan y me dicen que no hable yo de esas cosas. Que la ONU es una institución que debo respetar y que están en lo correcto y que las películas no tienen nada de malo y que la educación y que las ideologías son la ciencia, ha demostrado que me dicen cosas. Digo, ¿a qué horas? Que no han escuchado los sermones, no han estudiado, no ven el internet porque hay muchas personas que piensan diferente. Los cristianos no somos los únicos locos que pensamos diferente a lo que está pasando en el mundo. No seamos pasivos ni tibios.
No seamos tibios, elijamos el camino de la verdad. Seamos valientes y anunciemos al mundo el llamado a la restauración. Hay una ilustración muy antigua que aprendí yo, pero recientemente la vi en internet y Dios me la puso para decirles a ustedes ahora. Un día en el reino animal hubo un gran incendio. Se estaba quemando y todos los animales que tienen instinto de protección, al saber para dónde iba el viento y cómo iba a avanzar el fuego, comenzaron a correr en dirección opuesta al viento para alejarse del fuego. Todos huyeron, pero había un colibrí que volaba al fuego y luego regresaba y volvía a volar al fuego. Y uno de los grandes felinos ahí le quiso ayudar. Dijo: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué vas y vienes al fuego otra vez? Todos vamos corriendo en dirección opuesta al fuego. Y él dijo: no me quites el tiempo, estoy haciendo algo. Voy al río y agarro un buche de agua y voy y se le echo al fuego. Y dijo el gran: por favor, no me corten ahorita, es lo más importante, Dios mío. Y entonces dijo el colibrí: no me quites el tiempo, lo que estoy haciendo es que hago eso, y vengo y le echo agua al fuego. Y dice el gran felino: por favor, colibrí, es un pajarito de los más chiquitos que hay en el mundo. ¿Qué vas a lograr? No vas a apagar ese fuego jamás. Y dice el colibrí: toca esa. Tienes razón, lo sé, pero es lo que me toca hacer a mí. Es lo que puedo hacer yo y es lo que me toca hacer. No puedo faltar a eso. Y yo le añado a esta ilustración. El colibrí dijo también con sabiduría: no sé, tal vez al verme los demás animales, especialmente los elefantes, les dé vergüenza y vengan y ayuden. Pero si no lo hacen, no importa. Es lo que puedo hacer, lo voy a hacer, porque es mi capacidad. Hermanos míos, yo sé qué tanto es mi palabra en internet, qué tanto puede ayudar, a cuántos puede alcanzar cuando las cosas del mal alcanzan a millones de personas. Las películas que salen, Disney con toda su basura que venden con sus películas. ¿Qué tanto le puedo hacer yo a eso? Soy un colibrí. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hacemos? Es lo que me toca. Soy pastor, ¿qué quieren que haga? Es lo que me toca hacer. Un buche de agua no alcanza para acabar todo el fuego del mundo, pero es lo que me toca hacer. Tal vez Dios, el gigante que está a mi lado, haga algo y entonces seamos muchos. Hermanos míos, hay un último sí que no les he dicho y no está en la pantalla. Se los digo yo, hay un último sí. Si Jeremías fue llamado a proclamar restauración, nosotros también. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias por la historia de tu palabra. Gracias por la historia de este profeta extraordinario que nunca creyó ser extraordinario. Gracias por el mensaje que le diste tú, Señor. Fuiste tú, no él, y que nos lo das a nosotros ahora. Te pido, Dios, que nos dé sinceridad, humildad a todos nosotros. Fuera orgullo, Señor, de nuestra vida, fuera soberbia, fuera pretensión, tal vez incluso en ocasiones intelectualismo, pretensiones de sabiduría o yo qué sé. Señor, perdónanos. Sánanos a nosotros primero, Señor. Arranca de nosotros lo que tengas que arrancar, Señor, y siembra lo que tengas que sembrar. Y derriba, destruye lo que tengas que destruir en nosotros y edifica con nosotros la fe. Aquí estamos, Dios, en tus manos, y te pido que nos uses para levantar la voz, Señor. Que seamos buenos ciudadanos, Dios mío, buenos mexicanos, respetuosos de las autoridades y de las personas que nos rodean, piensen o no piensen como nosotros, sea lo que sea. Pero no, Señor, danos intolerancia, que no nos conformemos a este siglo y no toleremos ni respetemos la mentira, la herejía, la inmoralidad, la depravación. Que nunca toleremos eso, Señor. Que nunca digamos que lo malo es bueno. Ayúdanos, Dios, a ser la iglesia que tú necesitas en este siglo, a ser los cristianos que tú necesitas el día de hoy. Estamos en tus manos, bendícenos. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana. Hermano, ahí en su corazón, usted dígale a Dios lo que sienta. Dígale a Dios la decisión que toma en virtud de este sermón. Usted puede hacer lo que hicieron los falsos profetas, falsos sacerdotes y creyentes supuestos en Dios cuando Jeremías predicó en el templo y advirtió de los grandes catástrofes que se avecinaban. ¿Qué hicieron? No creyeron. Siguieron la tradición del mundo. Siguieron el camino popular, la puerta ancha, el camino
ancho, el camino espacioso. Pero usted y yo podemos escoger el camino de Jeremías, de Baruch, de Isaías, de Ezequiel y de otros preciosos hijos tuyos que nos dejan ejemplo y huella para seguir, Señor. Usa nuestras vidas, Dios. Te pedimos por nuestro México, por nuestro gobierno. Bendice al presidente, por favor. A todos sus colaboradores, bendice la Secretaría de Educación Pública y todas las secretarías. Pero úsanos, Señor, a nosotros para proclamar la restauración, la verdad, para arrancar, destruir, para sembrar y construir vida. Estamos en tus manos, Dios. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana en Cristo Jesús. Amén.